La historia de la arqueología maya comienza en 1839 con George Lloyd Stephens. Nacido en Nueva Jersey en 1805, Stephen pertenecía a la profesión de abogado, pero su pasatiempo era la arqueología. Visitó Egipto, Arabia, Palestina, Grecia y hasta Turquía, coleccionando reliquias de pueblos antiguos. Pero cuando cumplió los 30 años, se percató de que estaba omitiendo conocer a una civilización perdida que había florecido en su propio hemisferio. Un tal coronel Garlingo, de México, había publicado unos datos relativos a ciertas grandes ciudades en las selvas salvajes de Yucatán. El informe de Garlindo llegó a manos de Stephen, quien comenzó a explorar la región. Se dirigió a América Central en 1839, acompañado por su amigo Frederick Catherwood, artista y arqueólogo aficionado. Stephen obtuvo del gobierno de los Estados Unidos que apoyara financieramente su expedición, consiguiendo del presidente Martin Van Buren el nombramiento de agente confidencial especial de los Estados Unidos en Centroamérica. A todo esto, Stephen y Catherwood emprendieron su camino rumbo a Copán, un villorrío de Honduras, a lomo de mula, pues allí era en donde empezaba el camino hacia las ruinas. La selva era tan espesa que apenas sí lograban abrirse paso a través de ella. El viaje fue una completa pesadilla. Los animales de carga se hundían en el pantano, las espinas los arañaban y el calor era sofocante. Pero por fin llegaron a Copán y prosiguieron su camino hacia adelante acompañado por guías indígenas que habían contratado. Pronto llegaron a un muro construido oculto tras una espesa enramada de lianas. Con su machete, el guía achó las lianas y los dos arqueólogos se encontraron con la boca abierta ante una losa de piedra, finamente labrada de 12 pies de altura. En la parte anterior tenía cincelada la figura de un hombre, de un rostro solemne y bien delineado. Los lados de la losa estaban cubiertos con extraños jeroglíficos. En tanto, en la parte posterior aparecían otros dibujos intrincados. Stephen y Catherwood machetearon las lianas hasta encontrar 14 losas maravillosamente esculpidas que surgieron a la vista. Limpiaron las lianas y encontraron también un tramo de escalones. Subieron a ellos y se encontraron en la cúspide de una pirámide elevada. La cruzaron, descendiendo a una amplia terraza. Otros edificios se erguían más adelante de ellos. La ciudad se extendía como una barca desmantelada en mitad del océano. Una inmensa tarea arqueológica se les encaraba a los descubridores. Stephen contrató a indígenas para que comenzaran el proyecto monumental que implicaba limpiar la jungla. Catherwood, por su parte, armó una mesa de dibujo para hacer bosquejos de cada edificio, encontrándose pasmado al principio por las formas extrañas y proporciones de las figuras que tenía que copiar. Eran tan diferentes de cuanto hubiera visto que le resultaba muy difícil delinearlas. Después de trabajar algunos meses en Copán, Stephen y Catherwood penetraron en Guatemala, luego en Chiapas y en Yucatán. Por donde quiera que fueran hallaban otras ruinas. Y en 1842, Stephen publicó un libro llamado Incidentes de viaje por América Central, Chiapas y Yucatán, informándole al mundo sus descubrimientos e ilustrándolo con muchos de los estupendos dibujos de Catherwood. El libro se convirtió en una sensación inmediata. Después, en 1863, se descubrió en un rincón polvoriento de la Real Academia de Historia de Madrid un libro llamado Relación de las Cosas de Yucatán. Había sido escrito en 1566 por Diego de Landa, arzobispo de Yucatán, y al parecer nadie lo había abierto durante cerca de 300 años. El libro de Landa constituyó un hallazgo vital. Ahora ya no podían existir locas adivinanzas respecto al origen de los mayas. Un miembro de las fuerzas españolas que conquistaron había sentado una descripción de los últimos días de la independencia maya. Gracias a los jeroglíficos que reprodujo de Landa,
fue posible traducir las inscripciones en algunos de los monumentos mayas y los arqueólogos comenzaron a dar los primeros pasos con la mira en reconstruir la historia de los mayas. El nombre que sigue en importancia es el de Alfred Percival Maudslay, empezando en 1881 y continuando en 1894 en busca de las ruinas mayas. Regresó no solo con dibujos de la arquitectura maya, sino también con moldes de yeso y calcas en papel de las inscripciones, con fotografías y hasta con algunas losas esculpidas en su totalidad. Sus descubrimientos aumentaron enormemente el número de trabajos mayas disponibles para que fueran estudiados por los letrados. Pero la mayor contribución individual a la arqueología maya fue hecha por Edward Herbert Thompson, norteamericano como Stephen, que se pasó 40 años en lo que él denominaba exploraciones alocadas en América Central. Natural de Nueva Inglaterra, que perseguía puntas de flechas indias en su juventud, se topó con los incidentes de viaje de Stephen, cuando andaba entre sus 15 y 20 años, y se emocionó profundamente por las descripciones que encontró en el libro sobre las ruinas mayas. También, Thompson había tropezado con la relación de las costas de Yucatán de Delanda. Una de las descripciones que más lo fascinaba eran la de Chichén Itzá y la de su cenote sagrado. Decidido a hallar el cenote sagrado de Chichén Itzá y a explorar sus profundidades en busca de tesoros, Thompson recorrió Yucatán, aprendiendo el lenguaje de los indios, comiendo sus alimentos, acostumbrándose a las dificultades y a las privaciones de la jungla. Contrató gente de la zona para que lo llevaran a la Chichén Itzá legendaria. Viajaron durante días, primero en tren, luego a caballo. La última etapa de la jornada parecía interminable. De pronto, su guía gritó alto y le señaló hacia adelante. Levanté los ojos y me quedé eléctrica y estremecedoramente despierto, decía Thompson. Allí, en lo alto, fantasmagórico, en la débil luz de la luna, se alzaba lo que pareciera ser un templo griego de proporciones colosales, arriba de una colina empinada. Una vez se asentaron en el lugar, decidieron pasar ahí la noche. Al poco tiempo su guía se queda dormido y Thompson, solo, se dirigió por la escalera que dirigía al templo que había visto. Falto de aliento, subió hasta la cúspide. En torno a él había otras ruinas. Pirámides fantasmales se erguían en la oscuridad. Luego miraba hacia adelante, a lo largo del camino que conducía al cenote. Este, sabía, era el cenote sagrado, sobre el cual Delanda había escrito. El pozo parecía ahora estancado, y su agua pantanosa, espesa con los escombros amontonados por siglos de abandono. Pero Thompson sabía que le era forzoso explorar ese pozo. Iba a ser una tarea formidable. Toneladas de cieno y de hojas y de rocas sería preciso retirar antes de que un nadador de lo profundo pudiera descender. Y el nadar debajo del agua en 1885 resultaba una operación bastante arriesgada. A todo esto, Thompson regresó a los Estados Unidos para asistir a una conferencia científica y trató de conseguir dinero para su proyecto de excavar el cenote sagrado. Se dirigió a Boston, tomó lecciones para aprender a explorar las profundidades del agua, pidió dinero prestado y se compró una draga y una grúa de pescante con un brazo movible de 30 pies de largo. Con gran costo hizo que este equipo poderoso lo llevaran a México y lo trasladaran a través de la jungla hasta Chichén Itzá. Resultaba imposible dragar todo el cenote, cerca de 190 pies de un lado a otro. Thompson buscó el sitio de mayores probabilidades, fabricando monigotes de madera del tamaño y de la forma de un ser humano para arrojarlos al agua. De esta manera halló el lugar en donde habían probablemente caído las innumerables víctimas del sacrificio. Entonces empezó a dragar. Durante días, escribió Thompson, la draga subía y bajaba y subía, interminablemente,
extrayendo lodo y rocas, lodo y más lodo. Algunas ocasiones el tronco de un árbol aparecía, o bien los huesos de un venado o de un jaguar. En un día sombrío, lluvioso, la grúa salió con 2 terrones amarillentos, redondos, de alguna sustancia resinosa. Thompson los olfateó, mordió cuidadosamente en uno y luego tuvo la idea feliz de mantener uno sobre una llama. Un perfume fragante se extendió en el aire. Había encontrado el incienso de los mayas. Después de esto, casi nunca salió la draga sin algo de verdadera significación en ella. Más pelotitas de incienso, canastillas en las que habían guardado un cuchillo de madera, puntas de flecha, así como de lanza, discos de cobre, campanas, fragmentos de jade, pelotas de hule y figuritas. También cuchillos de obsidiana. Después se presentó a la luz del día el primer cráneo humano, y tras él muchos esqueletos. Los huesos se identificaron como de doncellas jóvenes, las múltiples esposas del dios de la lluvia, Shumchak. Durante meses de aquella profundidad estuvieron saliendo tesoros arqueológicos. Ahora aparecían objetos de oro, particularmente campanitas de oro que habían sido aplastadas por un martillo antes de ser arrojadas al agua. Muchos de los adornos de jade se veían partidos por la mitad, como si hubieran sido preciso matarlos, digamos, antes de que el dios de la lluvia los aceptara. El tesoro de Chichén Itzá no era valioso en términos de dinero, afirmó Thompson, pero su valor arqueológico era enorme. Por fin llegó el día en que la draga comenzó a sacar trozos de roca, indicando que se había llegado al fondo. Ahora era el momento de bajar al pozo con traje de buzo para recoger los tesoros pequeños que se hubieran escapado de las mandíbulas de la draga. Thompson contrató un buzo griego profesional para que lo acompañara. Arreglaron una bomba de aire en la superficie del agua y descendieron, llevando puestos sus trajes de buzo primitivos, hechos de lona impermeable con grandes cascos de cobre. Buscando entre los huesos del lodo, Thompson halló muchos artículos de oro, de cobre y de jade. En un día solamente se hallaron 200 de estas campanitas doradas. Luego encontraron un recipiente de oro, de 9 pulgadas de diámetro, otros más pequeños, cuchillos de pedernal con mango de oro, discos de oro con bajorrelieves, todos los tesoros que los mayas habían arrojado en el pozo durante cientos de años de sacrificios humanos. Tras su exitosa exploración del cenote, Thompson se fue a buscar la tumba de un gran sacerdote en una pirámide cercana. Levantando tejas de la cúspide de la pirámide, se topó con un montón de huesos humanos. Abajo de uno de los esqueletos había otra losa suelta, que conducía a otra sepultura. Más para abajo, cada vez más para abajo, a través de la pirámide, continuaba la sucesión de tumbas, 5 en total, una encima de la otra, hasta que llegaron a la base de la pirámide. Allí, donde el monumento descansaba sobre roca sólida, todavía llegó otro aposento. Estaba lleno de cenizas de madera y en cuanto las limpió se encontró en las entrañas de la tierra. Entonces descendieron 50 pies en línea recta. En el fondo, una cuenta de luz de jade pulido reflejó la luz de la linterna. Por dondequiera había amuletos de jade, junto con los fragmentos de un collar de perlas, jarrones y urnas. Abajo de todo aquello estaba una última tumba. Claramente, esta era la sepultura de alguien importante, por lo menos un gran sacerdote o rey. Thompson tenía una teoría, que muy bien pudiera ser la verdadera. Las leyendas mayas hablaban de un héroe, Kukulcán, conocido por los aztecas como Quetzalcóatl. Kukulcán, decía la leyenda, había llegado a Chichén Itzá aproximadamente en los años 1100, desterrado de la ciudad de Tula, en el norte. Los mayas lo arrojaron al cenote sagrado, como una víctima del sacrificio, pero este no se ahogó. En consecuencia, los mayas lo pescaron, sacándolo de allí, y le dieron la categoría de un dios vivo. Los gobernó
convirtiéndose en el jefe más poderoso de Yucatán. Su nombre significa serpiente emplumada, y en todas partes, por todo el territorio maya y azteca, abundan las estatuas y las imágenes de las serpientes emplumadas. Las imágenes de Kukulcán lo mostraban como muy parecido a un hombre blanco, y hasta en algunas esculturas lo presentaban con barba. Algunos historiadores coinciden que Kukulcán pudo haber sido en realidad un hombre blanco, acaso un viajero nórdico, vagabundo, náufrago de la época de Leif Erikson, que se estableció como gobernante en la América Central. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, muchos de los indios imaginaron al principio que Kukulcán había regresado, en cumplimiento de su promesa. Desde los tiempos de Thompson, murió en 1935 tras una larga carrera de arqueología en Yucatán, se han llevado a cabo trabajos muy extensos en la tierra de los mayas. El problema arqueológico es totalmente distinto al que presentaba en Mesopotamia, como ya hemos visto en nuestro video anterior sobre Babilonia, en donde las antiguas ciudades deben de filtrarse a través de milenios de lodo y arena. Las ciudades mayas son recientes, ninguna de ellas tiene más que 1 millar de años, lo cual las hace prácticamente modernas, comparadas con las ciudades de Mesopotamia, que algunas pueden tener una antigüedad de hasta unos 6.000 años. Y hasta acá la historia del descubrimiento del cenote sagrado y la pirámide de Kukulcán. Espero que el contenido les haya gustado, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There's no such thing as death, life is only a dream, and we're the imagination of ourselves. Here's Tom with the weather.